A Yuriet. Bendiciones, Yuriet. Buenas noches. Bendiciones, profe. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, en victoria. Me alegro. Bendecido, prosperado y en victoria. Amén, así es. A ver quién más está conectado ahorita. Vamos entrando. Ok, bendiciones. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias a Dios. Angélica, bendiciones. Bendición, profesora. Ok. ¿Alguien más falta? Diasney, bendiciones. Aquí está Del, Candy, Yuriet. Victoria también está. Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga. Ok, vamos a orar en esta noche para iniciar nuestra clase. Padre, en esta noche te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú tienes todas las cosas en control, porque tú eres Dios. Nada te sorprende. Gracias, mi Dios, porque ante esta situación tú haces que tu iglesia, Señor, se levante, tú haces que tu reino se establezca, Señor, y tú das nuevas estrategias, Señor, y nuevas formas para que el reino de los cielos siga avanzando, Señor. Padre, en esta noche bendice a cada uno de mis hermanas, Señor, que esta clase sea de bendición y de enriquecimiento espiritual para nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. A ver, mis hermanas bellas, recibí la tarea de Marieli, Alexandra y Candy. Ahí les mandé un recibido, que era la exégesis de Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Tenían que darme la aplicación y cuál era la idea exegética y qué le decía Dios a usted en ese pasaje. Ok. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Pueden abrir los micrófonos? Profe, yo nada más había anotado una pregunta. ¿En serio? Sí. ¿Cuál anotó? Ya le voy a decir. ¿Qué lecciones de vida saca usted de allí? De Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Y eso fue lo que... Yo sé que yo lo vi y aquí lo anoté, nada más te faltaron 2 preguntas, me mandaste las lecciones. Era la idea exegética, las lecciones de vida y cómo lo aplicamos, la idea exegética, la interpretación. ¿Recuerdan? Ok. Interpretación. La interpretación y la aplicación a tu vida. Ah, ok. Perfecto. Ok. Marieli. ¿Se fue? Sí, dígame, aquí estoy. Ok, Marieli. Quiero que compartas tu tarea con nosotros. A ver. Porque se ríe mi niña. Aquí estamos aprendiendo. Bueno, según Marieli, la idea exegética es el evangelismo a través del testimonio. Ajá. ¿Qué lecciones de vida? ¿Qué lecciones de vida? Por lo menos ahí,
Pablo menciona varias cosas de los tesalonicenses en ese momento y habla del trabajo, de la fe, de la perseverancia. Habla de que el evangelio se expandió a diferentes lugares sin ellos ni siquiera tener que hablar, o sea, habla del testimonio de ellos, pues, de los tesalonicenses. Habla también de imitar al Señor, Dice que los tesalonicenses eran imitadores, pues, en aquel momento, en ese momento cuando Pablo les escribe. Ajá. Esas serían como para mí las lecciones, pues, de que tenemos que ser imitadores, de que nuestro testimonio, pues, tiene que hablar del evangelio, o sea, que sean más que nuestras palabras, sea nuestro estilo de vida, pues. Excelente. Sería, pues, mis aportaciones. Excelente. Angélica. Sí, profe, quería aportar algo. Es decir, allí también que no solo eran palabrerías, sino que habían recibido poder en el Espíritu Santo. Exactamente. Ellos casi ni hablaban porque ya el testimonio de ellos habían hablado por sí solos, porque muchos se habían convertido de ídolos y adoraron a Dios vivo real. Exactamente, muy bien. Angélica y mi hermana Viasney también para que participen. Quiero que todas participen. Somos un grupo pequeño, así que todas podemos aportar algo. Recuerden que aquí todos estamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes, yo siempre aprendo de mis estudiantes, así que yo también estoy aprendiendo. A ver, mi hermana Viasney, cuénteme, ¿cómo le fue con ese pequeño ejercicio de 1 Tesalonicenses 1 del 1 al 10? Bueno, Pablo se presenta como un amigo y consejero espiritual ante Silvano y Timoteo. Ajá. Y como un buen consejero. Porque ellos presentaban en esos momentos, estaban desanimados. Y él les aconsejó dándole unas buenas palabras y a la vez, ¿cómo les digo? A través de eso, del trabajo que ellos realizaban, él les da esperanza, pues le da esperanza, lo remunera por el trabajo que ellos realizaban. Ajá. Y cómo aplicarlo, bueno, aplicándolo, orando por los hermanos y alentándonos unos a otros, ¿verdad? Es muy importante eso. Los hermanos están pasando por momentos de prueba, es bueno pues, alentarnos, orar por esas personas. Y sobre las lecciones de la vida, pues como un buen padre o una madre espiritual, ¿verdad? Debemos de cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Presentando un buen testimonio delante de ellos también. Claro. Eso ayuda a alcanzar a muchas almas a través de tu testimonio. Exactamente. Muy bien, mi hermana, muy bien. A ver, ¿quién se me queda por aquí? Angélica, que está en la oscuridad. No, bueno, lo que yo pude anticipar, o sea, Pablo en realidad felicitaba a los de Tesalónica por permanecer firmes ante la persecución que se daba en este momento, leyendo, decía que en Tesalónica se estaba dando mucha persecución contra los cristianos y ellos estaban firmes en la fe, pero al mismo tiempo como seres humanos tenían temor, incluso tenían dudas, porque dice que se cuestionaban que por qué padecían, por qué los mataban, si se supone que en Cristo iban a tener vida, y tenían muchas dudas, pues, pero a pesar de sus dudas, ellos permanecieron firmes en su fe. Y aplicándolo a mi vida, como joven que soy, quizás no tengo una persecución, o quizás no una persecución como tal, que nos golpean o algo así, pero sí a veces somos señalados, porque siendo jóvenes somos cristianos, o nos señalan por nuestra fe, y a veces eso es una forma de persecución para nosotros en nuestro diario vivir como jóvenes.
Y la lección de vida para mí, yo copié que debo ir en busca de ese deseo por seguir a Cristo aún en medio de las persecuciones de la vida, como los de Tesalónica, que ellos siempre, a pesar de su situación, estaban firmes en la... Exacto. Ok. Mi hermana Migma. Migdalia. Migdalia, aquí nada más veo, Sí. aquí nada más veo Migma. Ese es el correo. Ah, ok. Bien, Migma, Migdalia. Bueno, sí, esos son los inicios de los nombres de mis hijas. Bien, nosotros podemos ver aquí que a pesar de los detalles, de los errores que la iglesia de Tesalónica tenía, Pablo se concentró fue en animar a los tesalonicenses para que ellos fueran constantes en base a la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol manifiesta aquí en Tesalonicenses que se acordaba de ellos en sus oraciones, que es algo que nosotros como líderes debemos hacer. Entonces, él resaltaba el buen testimonio y les animaba a que ellos se mantuvieran firmes. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, en los versículos 4 y 5 que el evangelio llegó y transformó las vidas por medio del Espíritu Santo. En el 6 vemos el testimonio de la iglesia, que ellos recibieron la palabra en medio de la tribulación y aún así ellos decidieron mantenerse firmes. Entonces, enseñándonos a nosotros que nuestro gozo no es circunstancial, que nuestro gozo depende de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Y que nosotros tenemos que saber esperar, confiar y descansar en el Señor para que nuestro gozo sea manifiesto. Si nos vamos a los versículos 9 y 10 también, vemos que había un testimonio en los de las otras ciudades e iglesias y por medio de ese testimonio ellos se convirtieron al Dios verdadero. O sea que la iglesia de Tesalónica, a pesar de tener flaquezas, el testimonio de ellos hizo que otros también se convirtieran a Cristo. Entonces, esto nos enseña que puede haber un cambio radical en cualquier área de nuestras vidas si nosotros deseamos entregar esa situación a Dios, porque la flaqueza en nuestra vida no significa que Dios no puede hacer la obra y que es tiempo de trabajar y de difundir la semilla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Amén, qué bueno. Entonces, todas las que hicieron el ejercicio, lo hicieron bien, así que se pueden dar un aplauso a ustedes mismas. Excelente, excelente. Y todas concordaron en una sola palabra y no se dieron cuenta. Testimonio. Entonces, parafraseando lo que ustedes quisieron decir, es lo siguiente. ¿Cuál era la idea exegética de ese pasaje bíblico? Es agradecer a los hermanos de Tesalónica por su buen testimonio y su recibimiento. Amén. Eso fue lo que ustedes dijeron, pero yo lo sinteticé. Ahora, la declaración, ¿qué me dice Dios a mí de esa idea exegética de agradecer por el testimonio? ¿Qué me dice Dios a mí? Al igual que los hermanos de Tesalónica, usted y yo debemos servir al Señor a pesar de la circunstancia mientras esperamos su venida. Amén. Y debemos ser ejemplo a los creyentes. Independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, usted y yo debemos seguir trabajando para el Señor y seguir siendo ejemplo, manteniendo nuestro testimonio. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Debemos servir al Señor con fe, constantemente, siendo ejemplo a los creyentes mientras esperamos su venida. ¿Qué le parece? Lo que ustedes dijeron. Así que ya saben y pueden predicar ese pasaje bíblico. Ya, está listo. Ahí tiene su predica. ¿Estás viendo? Están viendo las riquezas que yo les mencionaba cuando usted empieza a buscar y a escudriñar. Eso es importante. Entonces, continuando con nuestra clase, hoy les voy a hablar un poquito sobre el contexto histórico.
Recuerde que la semana pasada yo les mencioné que la Biblia es un libro histórico. Todas estas diapositivas se las voy a mandar a ver, a alguna de las que me mandó las tareas, ahora les digo, para que se las haga llegar a las demás compañeras, para que ustedes tengan el material. ¿Estamos claritos, mis hermanas? Se los voy a hacer llegar el material para que usted lo tenga, no se preocupe por eso. Así que vamos a hablar un poquito del contexto histórico. El contexto histórico. Cuando hablamos de contexto, en la Biblia o los predicadores siempre utilizan la palabra, sí, porque hay que irse al contexto. Sí, porque el contexto. ¿Qué es el contexto? Cuénteme, ¿qué piensa usted que es el contexto? Lo que antecede y lo que precede a un verso determinado. O sea, hay que tomar en cuenta todos los aspectos de lo que estamos estudiando. Así mismo es. Entonces, el contexto o la palabra contexto es un término que se deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo lo que rodea, ya sea física o simbólicamente, un acontecimiento. También el contexto es un marco, es un ambiente, es un entorno. Muy bien, como lo dijo nuestra hermana Migdalia, es todo. Por eso que un se marco dice, referencial. Exactamente, no podemos sacar un versículo de su contexto, usted lo tiene que interpretar dentro del contexto. Porque cuando usted interpreta un pasaje bíblico fuera de su contexto, es allí donde vienen las malas interpretaciones, las falsas doctrinas. ¿Sí? Entonces, el contexto histórico, cuando nosotros hablamos de un contexto histórico de un libro, un pasaje de la Biblia, de un libro de la Biblia, lo primero cuando usted le dice contexto histórico, el autor. Por ejemplo, si yo les digo a usted, vamos a ver el contexto histórico del Evangelio Mateo. ¿Quién es el autor? Mateo. Entonces yo busco todo lo que se refiere a eso. Entonces, cuando yo voy al contexto histórico de un libro, yo veo quién es el autor, qué persona lo escribió. También yo puedo ver si esa persona no lo escribió u otra persona escribió. Por ejemplo, hay varios libros de la Biblia que no necesariamente fueron escritos por el mismo autor. Por ejemplo, cuando usted va a los libros de crónicas, la Biblia no te dice exactamente quién es, pero la historia te dice que probablemente el libro de crónicas lo pudo haber escrito Esdras. El mismo libro de Esdras, hay unos capítulos que dice que lo pudo haber escrito Esdras y otros capítulos dicen que en el libro de Nehemías pudo también haber participado Esdras en la escritura. Entonces, esas son, como es contexto histórico, esas son cosas que usted y yo investigamos cuando vamos a leer un libro de la Biblia. Entonces, yo tengo que ver, ya yo sé quién es el autor, yo quiero saber a quién le escribió. Esos son los destinatarios. Yo quiero saber a quién le escribió. Por ejemplo, en la epístola de Pablo a Timoteo, ¿quién escribió esa epístola? La epístola de Timoteo, ¿quién la escribió? Pablo. ¿Y a quién le escribió? ¿Y quién era el destinatario? Timoteo, exactamente. Exactamente. Pablo le escribió a su hijo Timoteo. Entonces yo tengo que ver a quién le escribió. Ese es el destinatario. Así que cada vez que usted vea contexto histórico, usted se ubica autor, en qué año se escribió el libro y a quién le escribieron. Y veo todas las circunstancias que rodean esa escritura. En este caso, cuando yo veo la circunstancia, yo veo la situación que se encontraba el escritor cuando estaba escribiendo. Por ejemplo, si yo veo el Evangelio de Mateo, escribió Mateo. Mateo, ¿a quién le escribió? A los judíos. Pero si yo veo ahora la situación, todo el contexto que rodea el Evangelio de Mateo, yo tengo que ver la situación política, tengo que ver la situación cultural, tengo que ver la situación religiosa. Entonces, yo sé que él escribió a los judíos, pero también sé que los judíos estaban bajo el imperio romano. Entonces, también estoy viendo una situación adversa allí. Veo la presentación de Jesús
que empieza a predicar y dice arrepentidos y convertidos con Juan el Bautista, y Jesús empieza a hablar. Entonces yo tengo que ver el contexto, porque yo tengo que entender por qué muchas veces cuando el Señor estaba aquí en la tierra, la gente rechazaba su mensaje. Y cuando usted ve el contexto histórico, usted puede entender por qué muchos judíos rechazaban el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque imagínense, los judíos están bajo la opresión del yugo romano. Según la historia, Roma ha sido uno de los peores gobiernos en el mundo. Hasta Hizo ahora. muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas. Roma, si usted no le podía pagar el tributo o el impuesto, te mataba, te metía preso y vendía tus propiedades. Es como el gobierno de Filipinas. Judía que vio morir a su gente por no poder pagar el impuesto que pedía César. Entonces, yo veo todo ese contexto, yo veo que hay gente que en el caso partidos políticos como los celotes, que querían, que eran judíos, que no aguantaban más la opresión romana, se querían levantar para destronar a Roma, y muchos de ellos los crucificaban. Yo tengo a los saduceos y tengo a los fariseos. Tengo a los saduceos, que eran los religiosos que tenían dinero y no se codiaban con el pueblo. Y tengo a los fariseos, que eran religiosos, pero como eran pobres o no tenían el poder adquisitivo que tenían los saduceos, sí se codiaban con el pueblo. Entonces, cuando viene Jesús, ese es su entorno en donde Jesús se encuentra, su entorno político y su entorno religioso. Entonces viene Jesús y me dice a mí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo qué cosa. ¿Qué dijo Jesús? Véngate. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús cuando llegó? ¿Qué le dijo que había que hacer con los enemigos? Le dijo que amaran a sus enemigos. A amarlos. Entonces, tú eres judío y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que amar a Roma, que es mi enemigo, que me cobra altos impuestos y que ha metido a mi familia presa y que me ha echado de la casa porque no puedo pagar. Y tú me dices que yo lo tengo que amar. Quédate con tu mensaje, Jesús. ¿Me explico? Esa era la situación donde estaba Jesús. Por eso que muchas personas no podían entender el mensaje. Porque tú me estás diciendo que yo ame a mi enemigo y en estos momentos mi enemigo es Roma. Roma es mi enemigo, Jesús, y tú me dices que yo lo ame. Tú me dices que yo ame a los samaritanos, pero si judíos y samaritanos no se llevan. Así es. Jesús, los judíos y los samaritanos no se llevan. ¿Cómo tú me dices que ellos son mi prójimo? ¿Cómo es eso, Jesús, que tú me estás diciendo que esa gente es mi prójimo? Tú no ves que ellos no son de mi categoría. Yo soy judío 99.999% y un poquito más. Ellos no. ¿Y cómo tú me dices a mí que yo a ellos lo tengo que amar si son mi prójimo? Entonces, imagínense, por eso que usted ve que Jesús quería ir por un camino y los discípulos decían, maestro, por ahí no, vámonos por acá. Y dice la Biblia, pero le era necesario pasar por Samaria. Y ellos no pasaban por ahí porque no soportaban a los samaritanos. Entonces usted ve a un Jesús que viene con un evangelio completamente, con una predicación completamente diferente. Por eso que no muchos creían en el mensaje de Jesús, porque era completamente diferente a lo que ellos habían acostumbrado. Ellos todavía seguían ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús viene con otro mensaje. Entonces, ese contexto histórico, ese marco histórico, ese marco religioso, ese marco cultural, ese marco socioeconómico y político, me da luces para poder entender por qué Mateo escribió como escribía. Y eso me ayuda a mí a poder entender el evangelio de Mateo. No así cuando vamos al evangelio de Juan, que es completamente diferente, que es otro contexto completamente diferente, porque Juan fue el último apóstol que escribió, porque fue el último apóstol que había quedado con vida. Cuando el apóstol Juan sale de la isla de Patmos, ya no estaba Pedro, ya no estaba Marcos, ya no estaba Lucas, solo quedó él. Por eso que fue el último que escribió, y el entorno en que se presenta Juan
es completamente diferente al entorno que había dejado antes de ir a la isla de Patmos. Por eso que el evangelio de Juan es diferente. Por eso que el evangelio de Juan es un evangelio más teológico. ¿Por qué? Porque el enfoque de Juan en este momento ya cambió, porque se había metido mucho gnosticismo en la gente y ya la gente había dejado de predicar el evangelio de Jesús y estaba predicando palabras humanas. Entonces Juan tenía que enfocarse en demostrarle a la gente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Están viendo el entorno completamente diferente? Por eso que es importante ver todo el contexto histórico. No solamente ver, bueno, este le escribió fulanito de tal, pero yo tengo que ver todo. ¿Qué estaba pasando cuando esa persona escribió? Por ejemplo, si en este momento en que estamos en cuarentena, usted tuviese que escribir una poesía, un libro, una canción, téngalo por seguro que en su letra estuviera plasmada esta situación. Porque ahorita mismo esto es lo que nos está rodeando a todos. Este es nuestro entorno en este momento mundial. Estamos en una pandemia. Este es nuestro entorno. Otra cosa importante que yo tengo que ver en el contexto histórico, la cultura del pasaje. Todos aquellos aspectos culturales que se mencionan en el texto que usted y yo debemos conocer para poderlo entender. Recuerda que la semana pasada les hablé del ejemplo de Elías y Eliseo, cuando le dio la orden, cuando vas, no saludes a nadie en el camino. ¿Pero por qué? Si lo vemos en este tiempo, oye, pero tú serías un grosero. No, es que en ese tiempo un saludo demoraba de 2 a 4 horas, porque esa era su cultura. Entonces, eso es importante entender, la cultura. Entonces, para poderlo encontrar, el contexto histórico de un libro, ¿dónde yo lo puedo encontrar? En la misma Biblia. Si usted necesita saber quién es el autor de la epístola de Corintios, ¿quién es? Pablo, porque en los primeros capítulos dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, o yo Pablo, siervo de Jesucristo, que escribí la epístola, o te escribo de mi mano y por ahí va, está diciendo quién es el autor. Pero cuando yo necesito saber el año, la epístola no me dice en qué año fue escrita la carta a los Corintios. Entonces yo me tengo que ir a una Biblia de estudio, me tengo que ir a un diccionario bíblico, me tengo que ir muchas veces, las Biblias en las primeras páginas de cada libro tienen una introducción. Ahí muchas veces yo encuentro información, encuentro a quién le escribió y en qué año le escribió. Puedo buscar comentarios bíblicos y puedo buscar otros libros bíblicos que me ayuden a entender, o páginas en internet, páginas teológicas, que me ayuden a ver quién escribió, los nombres del autor, en qué año escribió, por qué escribió, qué aspecto cultural, social y político se estaba moviendo en ese momento cuando él escribió. Entonces, todo esto le ayuda a usted a tener su contexto histórico. Y usted muchas veces puede utilizar su contexto histórico a manera de introducción para su mensaje. Con tu contexto histórico, usted puede hacer una introducción para su mensaje que va a predicar. Hasta aquí, ¿alguna tiene una preguntita? ¿O estamos claritos? ¿Estamos claritos? Estamos bien, profesora. Ok, excelente. Ahora vamos a hablar de otro contexto, que es el contexto literario. El contexto literario de un libro no es más que toda aquella circunstancia que rodean al libro. Si estoy hablando de literario, vamos a ver letras, vamos a ver géneros. Entonces, el contexto literario me sirve a mí para delimitar el pasaje bíblico que yo voy a estudiar. Este pasaje bíblico es de este versículo hasta este versículo. De este versículo a este versículo habla algo completamente diferente. El pasaje bíblico que yo les dé a ustedes, que fue Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10, usted lo delimitó para poderlo estudiar. ¿Qué es delimitar? Yo busco, vamos a suponer, del versículo 1 al versículo 2, habla lo mismo, los agrupo. Del versículo 3 al versículo 7, hablan lo mismo, los uno. Este es mi otro delimitación.
Y del versículo 8 al versículo 10 habla lo mismo y lo agrupo, porque cuando usted lee un pasaje bíblico, muchas veces del versículo 1 al versículo 2 ya hay dos cosas diferentes. Entonces usted tiene que agruparlo. Eso es lo que nosotros llamamos delimitar el pasaje bíblico. Agrupamos los versículos que hablan lo mismo, que guardan la unidad del mismo tema que están hablando. Eso es delimitar el pasaje bíblico. Importante, también yo tengo el contexto inmediato. El contexto inmediato no es más las palabras que están antes y después del texto que usted y yo vamos a interpretar. Y es aquí lo que siempre se dice, no sacar el pasaje bíblico o el texto de su contexto, porque si no, usted está malinterpretando un pasaje bíblico. Así que es importante ver todos los contextos y estudiar todo el pasaje para poder hacer una buena interpretación bíblica. Por ejemplo, si yo le veo un ejemplo de un contexto inmediato, por ejemplo, Juan 14, 18, si lo puede buscar allí en su Biblia para practicar un poquito, sería excelente. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. ¿Alguien lo tiene y me lo puede leer, por favor? Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ok, ¿a qué se refería el Señor Jesucristo cuando dijo, yo vendré a vosotros? ¿Qué piensa usted que se refería al Señor Jesucristo? Sin leer el pasaje, ¿qué usted pensaría? Bueno, ¿De quién está ahí el Señor le estaba hablando a ellos del Espíritu Santo. Exactamente. ¿El Señor estaba hablando ahí de quién? ¿De él o de otra persona? Abre el micrófono, Alexandra. ¿De quién estaba hablando? De otra persona, porque está mal. el Espíritu Santo. Exacto, pero si yo nada más me quedo en el versículo 18 y digo así, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, no dejaré huérfano, yo vendré a vosotros? Yo voy a predicar de que, hermano, el Señor dijo en este pasaje que Él no nos iba a dejar huérfanos porque Él mismo, su misma presencia, su misma persona iba a estar con nosotros. ¿El Señor en ese pasaje estaba hablando de Él? No. ¿De quién estaba hablando? No. Del Espíritu Santo. Exactamente, estaba hablando del Espíritu Santo. Pero si yo no leo el siguiente pasaje, o sea, el siguiente versículo, que es el contexto de qué estaba hablando Jesús, estoy hablando algo equivocado. Por eso que ven lo importante de leer todo el pasaje, sin quitar los contextos, sin quitar los versículos, porque hablo algo que no es. ¿Sí? Vamos a otro pasaje bíblico ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 8. Entonces entró también el... ¿Quién está leyendo? Que no... Dale, Yuri, dale, Yuri. Dale, Yuri, Entonces, dale, Yuri. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ajá. 28. Sí. Ahora, exacto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? Que había resucitado. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces entró también el otro discípulo que había ¿Seguro? ¿Él creyó que había resucitado? Que la tumba estaba vacía. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué la tumba? ¿Qué fue lo primero que él pensó? Que ha resucitado. No, señor.
Que se habían No, robado se el lo cuerpo. habían robado el cuerpo. Eso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Que se habían robado el cuerpo. Eso. ¡Ey! Se robaron el cuerpo del maestro. Se lo robaron. Pero cuando usted lee los versículos de abajo, se da cuenta de que se dio cuenta el discípulo de que no se lo habían robado, de que el Señor había resucitado. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Ahora bien, hay otro contexto muy importante que es el que usan mucho los predicadores, que es el contexto remoto. El contexto remoto o el contexto más distante. El contexto remoto está integrado por todas las porciones bíblicas más remotas en relación con el texto que usted está interpretando. Tienen las siguientes matices. ¿Dónde usted puede encontrar el contexto remoto? Usted lo puede encontrar en todo el libro que usted está estudiando. Usted lo puede escribir. Lo puede encontrar en toda la Biblia en general. Y también lo puede escribir en todos los libros o epístolas que escribió el mismo autor. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de que Él era el Señor del día de reposo, y si usted va a hacer énfasis o va a predicar sobre el día de reposo, en ese pasaje bíblico que el Señor hablaba, yo soy el Señor del día de reposo. Si usted tuviese que buscar un versículo que le apoyara sobre el día de reposo, ¿a dónde sería usted? ¿A dónde se iría? ¿A qué libro de la Biblia? ¿Qué libro de la Biblia utilizaría usted? ¿Cuál? ¿Cuál libro utilizaría? Para conocer un poquito del día de reposo. No puedo participar, Amarilis, que soy oyente, ¿viste? Ah, listo. Si no te ayudaría, ¿Qué libro de la Biblia usted utilizaría? Levítico. Ajá. ¿Y por qué? Porque me habla de las leyes. Exactamente. Entonces, cuando el Señor habló de que Él es el Señor del día de reposo, día de reposo, ¿a dónde yo me voy? Mi contexto remoto automáticamente me lleva al libro de Levítico, que es donde Dios instituyó las leyes. Y yo quiero saber un poquito más del día de reposo, me voy a Levítico. Es más, si quiero, me puedo ir hasta el libro de Génesis, cuando Dios dice que terminó su obra y descansó. Ahí Dios instituyó el día de reposo. Me estoy explicando, esos son mis contextos remotos. ¿Estamos claritos, mis hermanas? Ok, vamos a practicar el contexto remoto, que es uno de los más facilitos. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Recuerde que hermenéutica es haciendo y hermenéutica es practicando. Usted tiene que practicar y poner en práctica lo que estamos haciendo, si no, por gusto, mija, es por gusto. Génesis capítulo 18, del verso 20 al 25. Génesis capítulo 18, del verso 20 al 25. Vamos a buscar el contexto remoto. ¿Qué dice ese pasaje? Entonces Jehová. Ajá. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es
justo. Amén. Entonces, cuando vemos ahí, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Quién es el personaje principal ahí? ¿Quiénes son los personajes? Bueno, y ahí había un diálogo ¿Entre quién? Entre el Señor y Abraham. Ajá. ¿Por qué se había dado un diálogo? Porque venía la destrucción de Sodoma y Gomorra y Abraham quería interceder para que el Señor no la destruyera. Ajá. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Abraham solamente intercede por Sodoma y no por las otras ciudades o llanuras que estaban alrededor? Porque ahí estaba su primo. Lot. Ajá, pero ¿dónde yo me doy cuenta de que estaba Lot? Yo me voy a Génesis, mi contexto remoto, capítulo 13, versículo 12, y me doy cuenta que el contexto remoto me dice que allí en Sodoma vivía Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. ¿Ya lo vieron? Ese es mi contexto remoto. Entonces, muchas veces usted está leyendo un pasaje y usted tiene que ir a su contexto remoto, por decirlo así, los capítulos de atrás, en otras palabras, para que usted pueda entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Estamos claritos, mis hermanos? ¿Estamos claritos, mis niñas? Amén. Bendito. Entonces, ¿dónde yo busco mi contexto remoto? Lo mismo que hemos hecho ahorita. Lo puedo encontrar en el mismo pasaje, lo puedo encontrar en un comentario bíblico, también lo puedo buscar en otros libros del mismo autor o de otro autor. Y muchas veces, hay veces que necesito más información acerca de esa historia, porque si queremos ver un poquito cómo Lot llegó a estar con Abraham, yo me tengo que ir más atrás todavía, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y le dijo, sal tú y tu mujer, y él se llevó a Lot, y entonces se pone a pensar, ¿pero por qué se llevó a Lot? Porque la cultura de ese tiempo me decía que si Abraham no tenía hijos porque la mujer era estéril, el que le heredaba era su sobrino Lot, ¿ya? Entonces Abraham, obedeciendo y siguiendo la tradición cultural de la época de Ur de los Caldeos, de donde era él, se llevó a su sobrino Lot con él. Entonces, esas son herramientas o riquezas que usted tiene, y esas cositas así, esa historia, eso enriquece su mensaje. Eso enriquece su mensaje. Entonces, cuando usted tiene un oyente que le escucha a usted predicar y hablar y citar y mencionar tantas cosas, el oyente, ¿qué dice? Oye, pero el predicador se preparó, mira, hizo su tarea, porque eso enriquece su sermón, porque es fácil para sí predicar. Sí, porque Abraham intercedió para que el Señor no destruyera a Sodoma y a Gomorra. ¿Pero y por qué? ¿Qué necesidad tenía Abraham de interceder? Ah, porque tenía su sobrino. ¿Y quién era su sobrino? Lot. ¿Y de dónde salió? Ah, entonces yo me tengo que ir más atrás. ¿Pero por qué se lo llevó? Me voy entonces a la historia y veo la tradición y veo la cultura y puedo entender cuál fue el objetivo de Abraham de llevarse a Lot. ¿Estamos claritos, mis hermanas? Amén. Entonces, esas son cosas que nos ayudan a nosotros a poder entender las riquezas que tiene la palabra del Señor. ¿Están cansaditas, no, verdad? ¿Estamos aprendiendo? Sí. Yo sé, Siga. yo sé que a la gente le gusta esta cosa. Así que voy a darles un poquitito más sobre los géneros literarios de la Biblia. Recuerden que todo esto se lo voy a pasar, así que usted no se preocupe por eso. Vamos a hablar un poquito de los géneros literarios de la Biblia. Entonces, los géneros literarios no es más que las diversas formas de expresión que se utilizan para transmitir, unos determinados contenidos de fe que corresponden o que tienen una intención teológica. En la Biblia yo tengo varios géneros literarios. Yo tengo un género literario que es el género histórico o el género narrativo. ¿Dónde yo encuentro el género histórico narrativo? En Génesis yo tengo historia, yo tengo narración. En los libros históricos, valga la redundancia, tengo historia y tengo narración. Entonces, las historias bíblicas, según los criterios de su tiempo, procuran transmitirle a usted y a mí
más que hechos meramente históricos o enseñanzas provenientes de ellos mismos, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos han cometido. Entonces, tengo otro género literario, tengo el género histórico y tengo otro género literario que es la ley, que son textos que recogen normas o costumbres por las que se regía o debía regirse el pueblo. En este tiempo o en ese momento yo tengo el libro de Levítico, que el libro de Levítico habla todas las leyes que Dios le instituyó al pueblo de Israel, que tenía que seguir. Por eso que yo tengo el libro de Levítico. Y siempre Dios le dice, si tú haces esto, te va a ir bien. Si tú no lo haces, te va a ir mal. Entonces yo tengo eso. Tengo otro género literario que es el género profético. El género profético revela la presencia de un mensajero que habla a los hombres en nombre de Dios, sobre todo en situaciones concretas, presentes o futuras. El profeta utiliza muchas veces un lenguaje simbólico, como usa Daniel o como lo usa Apocalipsis, el apóstol Juan, para anunciar o denunciar o manifestar las visiones que Dios le da. Ese es el género profético. Por eso que cuando usted lee el libro de Isaías o el libro de Jeremías o el libro de Daniel, usted sabe que es un género profético. Por eso que en la Biblia tenemos profetas mayores y profetas menores, porque ese es un género literario. Y como género literario en sí, tiene sus reglas de interpretación bíblica. Yo tengo también el género lírico o el género poético, en donde el escritor usa un lenguaje poético por medio del cual intenta expresar sus vivencias más íntimas y sus sentimientos. ¿Qué libro de la Biblia es género lírico poético? ¿Usted siempre lo lee? Cantar de los cantares. Salmos, Y los Proverbios, salmos. Eclesiastés. Exactamente. Salmos. Cantares. Salmos. Tengo el libro de sabiduría. ¿Cuál es el libro de sabiduría o sapiencial? Que nadie casi predica de ese libro. Nadie. Muy poca gente predica de ese libro. Y que siempre le dicen a los jóvenes que lo lea. Y los jóvenes ni lo entienden. Proverbio. Eso mismo, hija, está clarita, porque será. Literatura sapiencial de sabiduría. Los sabios y pensadores en su contexto histórico reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Déjeme decirle una cosa. El libro de los Proverbios es un libro que está lleno de riquezas, pero a la gente no le gusta predicar de ese libro, porque tiene muchos sinónimos, tiene muchos paralelismos, tiene muchos sinónimos antitéticos. Y eso a la gente le confunde, por eso no predican mucho de Proverbios. Y que nada más de Proverbio es Proverbio 1:7, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se le olvidó. No. El principio de la sabiduría. Es el temor. Exacto. Y de ahí no salimos. Así mismo. O sea que para nosotros Proverbio nada más es 1:7, más nada. No, y cuando queremos hablarle a los jóvenes de que obedezcan a los papás, vamos a Proverbio, honra a tu padre, honra a tu madre, y por ahí nos vamos. Ya, y de ahí nos salimos. Eso, vara y más vara. No seas sabio en tu propia opinión. Siempre le caemos a los jóvenes con eso también. Exacto. Y el libro de Proverbios tiene tantas riquezas. Hay un predicador, ahorita se me olvidó el nombre, que yo le escuché predicar sobre la mujer adúltera del libro de Proverbios. Yo me deleité en escuchar esa predica. Era para jóvenes. Qué belleza de predica. Jamás había escuchado a un hombre hablar del libro de los Proverbios, de ese pasaje como ese hombre lo hizo. Qué delicia. Entonces, cuando usted ve así, pero si la Biblia tiene 66 libros, y sí es cierto, es mucha riqueza, y cada vez que usted lee un pasaje, usted aprende y Dios le da algo nuevo. Pero ¿por qué no tocamos el libro de los Proverbios? Porque la gente no le gusta ese libro o no lo entiende, y como no lo entiende, no lo predica, no lo enseña. Pero el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Así que vamos a leer el libro de los Proverbios. Amén. Para ser personas sabias. Es un buen libro. Tenemos el género epistolar,
en donde el escritor bíblico usa diferentes géneros literarios, algunas veces mezclados según el motivo de las cartas. Cuando el apóstol Pablo escribe en el género epistolar, él muchas veces hace un evento histórico, hay veces que es doctrinal lo que escribe, a veces que es poético. En el caso de doctrinal, usted ve cuando él escribe a Timoteo, las instrucciones que le da a Tito y a Timoteo, guarda la sana doctrina, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Le está hablando de énfasis doctrinal, le está dando direcciones, defiende la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, ese género epistolar, cuando usted lo está leyendo, usted se da cuenta si el apóstol en este momento está contando una historia o está hablando más que nada de algo doctrinal que quiere que se corrija en la iglesia. Entonces, hay algo muy importante que se está dando hoy en día, que la gente lo usa, lo tiene de moda, pero antes no se utilizaba mucho, o si acaso nada más utilizaban una, que son las versiones bíblicas. Antes nada más era Dios habla hoy. Ahora hay cualquier cantidad de versiones bíblicas. Entonces, ¿qué es importante que usted sepa? En hermenéutica, que las versiones bíblicas o las traducciones bíblicas, en las versiones, son las traducciones que se realizan de un idioma a otro. Los textos originales de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas, como lo vimos la semana pasada, el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando usted va a leer un pasaje bíblico, cuando usted va a leer o a interpretar un pasaje bíblico, es importante de que usted lea mínimo 3 versiones bíblicas. Por ejemplo, personal, yo leo siempre la Reina Valera, leo Dios habla hoy y leo la lenguaje actual. Esas son mis 3 versiones bíblicas. Con esas 3 versiones yo leo el pasaje y yo utilizo esas 3 versiones porque eso me da mayor luz de lo que el autor quiso decir en ese momento. Así que siempre que usted va a leer un pasaje bíblico, mínimo tiene que utilizar 3 versiones bíblicas para que lo pueda entender mejor. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio bajo el dominio persa, muchos judíos se quedaron asentados fuera de la ciudad de Israel. Con el tiempo, ya ellos no entendían bien la lectura de la ley y de los profetas, que se había escrito en hebreo, en la sinagoga, por lo que surgieron unas explicaciones orales del texto hechas en arameo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando usted va a la historia y usted está leyendo el libro de Daniel, algunos pasajes de Daniel están escritos en hebreo y otros pasajes están escritos en arameo, porque ese idioma fue el que ellos comenzaron a utilizar. Y muchos hebreos, muchos judíos que vivían en la cautividad, dejaron de hablar el hebreo y comenzaron a hablar el arameo. Y como no leían el hebreo, los ancianos le recitaban o le enseñaban la palabra, no en hebreo, se le enseñaban en el arameo, porque ya no hablaban hebreo. Así que eso es importante que usted sepa, que en la cautividad allá ya había algunos judíos que ya no hablaban el hebreo, porque recuerden que la cautividad fue 70 años. Así que había gente ya que no hablaba ese idioma. Así que empezaron a escuchar las lecciones bíblicas o la Torá en arameo. Y una de esas cosas es lo que está registrado en el libro de Daniel. Entonces, la Septuaginta, que no es más que la primera y la más antigua traducción del Antiguo Testamento, que apareció en los círculos de los judíos en Alejandría, en Egipto, en el año 260 al año 115 a.C., fue vertida al griego por unos traductores y se conoce bajo el nombre de la Septuaginta o la versión de los 70, que es la Biblia en el griego. Y la Vulgata, que es en el siglo II después de Cristo, cuando el latín sustituyó al griego como la lengua internacional, comenzaron a aparecer las traducciones latinas. Ustedes pregúntenle a sus padres o a sus abuelos que antes de conocer al Señor, o si no lo conocen, que daban las misas en latín. Es por eso, porque ellos utilizaban la Biblia, la Vulgata, que era la Biblia en latín. Por eso que las misas se daban en latín y después las cambiaron porque nadie entendía nada, porque no hablábamos el latín. Lo que nosotros, usted y yo tenemos, que es la Biblia pentecostal para nosotros, que es la Reina Valera, que es también la llamada la Biblia de Casiodoro de Reina o la Biblia del Oso, que es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano.
y fue hecha a partir de la traducción de los textos originales en hebreo y de griego, y fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre del año 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina, religioso español convertido al protestantismo, y que sufrió persecución por estar traduciendo la palabra del Señor. Así que es importante que usted sepa que esta gente pagó un precio también muy alto. La Biblia está llena de figuras literarias. Las figuras literarias a veces también son llamadas figuras retóricas o recursos literarios, que son el recurso del lenguaje utilizado por el poeta o por el escritor para dar más belleza y una mejor expresión a las palabras. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de los Cantares, cuando Salomón compara a la tsunamita con el, si tu cabello fuera como de, creo que dice de las majadas de ovejas y todas esas cosas, si en el siglo XX a usted, su novio o su esposo la comparara, póngase que con una oveja, ¿qué haría usted? O con una yegua. Exacto. Yo te digo con el sartén, mira. ¿Cómo tú vas a comparar con una yegua? Una falta de respeto. No puedo hablar, pero quiero decir algo. No, como hacen los árabes que te dicen que eres como 100 camellos que te quieren comprar. Te comparan. Exactamente. Exactamente. Entonces, para nosotros hoy en día esa es una falta de respeto. Para ese tiempo era un halago. O si él me besara, no sé ¿qué me están hablando? De que tus pechos como la montaña. ¿Qué montaña? Es una falta de respeto que tú me digas eso a mí en el siglo XXI. Pero en ese tiempo era un halago. Esas son figuras literarias que la utilizaba el autor para enriquecer su escrito. Y la Biblia está llena de muchas figuras literarias. Usted tiene que saber que si usted quiere ver y hacer el ejercicio de figuras literarias, usted debe utilizar la Biblia Reina Valera, porque ya en las otras traducciones ya no hay figuras literarias. Ellos la quitan porque hacen las traducciones. Por eso es que muchas personas utilizamos las otras versiones para poder entender mejor lo que el autor quiere decir. Es por eso que yo les digo, cuando va a leer, use 3 versiones, porque en la Reina Valera usted ve las figuras literarias, en las otras no. Y ahora les voy a mostrar. Usted me dice, figuras literarias, ¿cuál va a ser una figura literaria? Ahora les enseño. Hay una figura literaria que es bien sencillita, que es el símil, que es una figura literaria que describe algún objeto o relación como semejante a otra cosa no similar. El símil utiliza palabras como así, semejante, y también la palabra como. Ejemplo, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios 26:1. ¿Cuál es la figura literaria similar aquí? El cómo. ¿Por qué? Porque es una figura literaria y porque es un símil, porque está utilizando la palabra como y porque me está describiendo un objeto en relación con otra cosa. Fíjese, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿Ya? Esa es una figura literaria que se llama símil. La metáfora, que indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Esa es una metáfora. El Señor está indicando ahí la semejanza entre dos cosas muy diferentes, pero me está diciendo que una es la otra. La otra, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Isaías 3:15. Entonces, no se crea que es fácil las figuras literarias. Las figuras literarias, eso es tener aquí tu significado y buscar. Cuando estás leyendo, esta figura como que me parece esta, como que no. ¿Sí?
Así que eso no es fácil de identificar. No se crea que eso es que hay. No se crea. Eso no es tan fácil como se dice. ¿Ok? Hay otra figura literaria que se llama la ironía. La ironía es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Ejemplo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. O sea, en otras palabras te estoy insultando, pero irónicamente, ¿no? ¿Sí? Y cuando usted quiere ver bastante ironía, el libro de Proverbios. Allá hay bastante ironía. Y en el libro de Job, también. La hipérbole, que es la exageración de una idea, y en esta figura literaria se exagera de manera evidente para dar énfasis. En esta figura literaria de la hipérbole, yo quiero dar énfasis al pensamiento. Por ejemplo, Deuteronomio 1:28, las ciudades eran grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Hay ciudades o muros hasta el cielo, mis hermanas? ¿Hay muros hasta el cielo? No. Exacto. Eso es una hipérbole. Es como cuando usted dice, oye, pero eso estaba súper, hiper, mega lleno. He dicho 3 cosas para decirte que estaba lleno, pero lo exageré. Entonces, al yo decirte eso estaba súper, hiper, mega lleno, tú entendiste, eso estaba bien lleno. Lo que el Señor le prometió a Abraham, será tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas, o que el Señor le dijo, cuenta las estrellas y cuenta las arenas de la tierra, así va a ser tu descendencia. Eso era una hipérbole, una exageración, una figura literaria para decirle a Abraham que tu descendencia va a ser numerosa, va a ser bastante. ¿Me estoy explicando? Eso es una figura literaria que se llama una hipérbole. ¿Sí? Por ejemplo, hay otra figura literaria que se llama apóstrofe, no apóstol, apóstrofe, que se utiliza cuando esa palabra, cuando esa figura literaria está dirigida a una persona ausente o a una persona muerta o a algún objeto sin vida o a una idea abstracta como si tuviera vida o pudiera oírte. Es cuando, por ejemplo, en el libro de 2 de Samuel 18:33, aquí dice, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Ahí vemos cuando le traen a David, a Absalón por su rebeldía, que su cabello se enredó y murió, y se lo traen y le dicen a David lo que había sucedido, y David sale corriendo del palacio y se arrodilla ante su hijo Absalón, que era su tesoro, y empieza a llorar y le empieza a hablar, hijo mío, Absalón, hijo mío, pero ya Absalón estaba muerto. Eso es una figura literaria que se llama apóstrofe, cuando usted le estaba hablando a una persona muerta que ya no te puede escuchar. Eso fue lo que pasó con David y con Absalón. Tenemos la personificación o prosopopeya, que es cuando las características personales se le atribuyen a animales, a plantas o a seres sin vida. O sea, cuando usted le da a una persona, a algo inanimado o a un animal, le da vida. Por ejemplo, en Isaías 55:12, los montes y los collados levantarán canción. ¿Los montes y los collados cantan? No. No cantan. No cantan. Entonces esa es una figura literaria que se llama personificación o prosopopeya. Cuando yo le estoy asignando a un objeto, a un animal o algo inanimado, le estoy dando potestad diciendo que lo puede hacer y no lo hace. En el caso, por eso, en este ejemplo está, los montes y los collados levantarán canción. Yo sé que ellos no cantan. Ellos no cantan. Y el eufemismo, que es expresar con suavidad o con decoro una idea que bien podría ofender a los lectores, en lugar de decir, por ejemplo, orinar o defecar, en este caso, la persona dice, fue al baño. ¿Qué fue a hacer baño? Yo no sé, pero cuando a ti te dicen, ¿dónde fue en el baño? Ya tú sabes, está en el baño. ¿Qué está haciendo? Yo no sé. Pero yo no te voy a decir, él está orinando. O él está haciendo la mayor o la menor. No, yo no te digo eso. Cuando usted lee el pasaje de Reyes, que ve que está Elías con los profetas de Baal,
que dice que los profetas de Baal se comenzaron a sajar y a rasgar y todo lo demás, y decían, Baal, respóndenos, dice que Elías se burlaba y le decía, dale, clama más duro, a lo mejor va de camino. Esa palabrita, va de camino, es un eufemismo, porque esa palabrita, cuando usted la ve así, sí, hermano, si la persona no investigó, por eso le decía que es importante hacer la tarea y investigar. Sí, hermano, porque usted veía que el profeta se reía, porque él se burlaba de los profetas de Baal, porque le decía, dale, está caminando, a lo mejor Baal iba por allá bien lejos caminando, y les estaba dando la espalda. Entonces se queda, si no sabe usted que, sí, se fue Baal, se cansó de escucharlo y se levantó y se fue a caminar, y se fue a dar una vuelta al mall. No, no quiere decir eso. ¡Ey, está en el baño! Eso es lo que significa ahí, va de camino, es un eufemismo, está en el baño. ¿Sí? Cuando usted ve que David estaba en la cueva de Adulán y entró Saúl y le dijeron, David, este es el día que Dios prometió que te iba a subir en el reino, ahí está tu enemigo. Y vino David, le cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Dice la Biblia que Saúl se había descubierto los pies. Cuando usted va a otra versión, le dice lo que estaba haciendo. Estaba haciendo necesidades fisiológicas, pero yo no te voy a poner eso en el escrito para no ofenderte. Es como hoy en día, ¿qué decimos? No, que ella está embarazada. Embarazada. ¿Cuál es el otro palabra que utilizamos embarazada? Está preñada. Así, está preñada. Está preñada. Así no, ella está preñada. Sí. Pero nosotros no decimos preñada porque se escucha como grotesco, ¿verdad? Se escucha como ofensivo. Entonces, como yo lo quiero suavizar, yo uso un eufemismo. Y yo digo, no, ella está embarazada. Es como decir marido. Es como ella decir está marido. dando a luz. Es como decir marido. Ella está dando a luz. Y yo digo que ella está dando a luz. ¿Ella es de Mededeshi o qué? ¿Cómo va a dar luz? Ella no es de Mededeshi. ¡La está pariendo! Me estoy explicando, pero como yo no quiero ofender al lector o yo no quiero ofender al oyente, yo uso un eufemismo. Entonces yo digo, no, ella está embarazada, ella está dando a luz. Yo no sé si ella está pariendo. Se escucha como que muy golpeado. Bueno, por eso utilizamos el eufemismo. La Biblia habla de eufemismo. ¿Sí? Entonces yo tengo una tarea. Anoten allí. Usted me va a decir qué figura literaria. Yo les voy a mandar esto para que tengan el material y lo puedan hacer. No crean que yo soy profesora. Usted me va a decir qué figuras literarias hay en los siguientes pasajes bíblicos. Mateo 23:27. Isaías 44:2. Primer libro de Reyes 18:27. Salmos 114:6. Juan 21:25. Jeremías 9:1. Habacuc 3:10. ¿Lo anotaron todos, mis hermanas? Habacuc 3:10. 3:10. El primero, profesora, el de Mateo. Mateo 23:27. ¿Ya lo anotaron? ¿Se quedó alguien en algún versículo? ¿Ya lo vimos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana, si Dios quiere, usted me va a decir qué figura literaria hay en esos pasajes para practicarlos. ¿Sí? Yo le voy a mandar este material para que usted pueda tener la teoría y pueda poder hacer esas tareas. ¿Estamos claritos, mis hijos? Y la discutimos en clase. No se También puede ser. Ok, me parece. Entonces, ¿qué les pareció las clases? ¿Aprendimos o no aprendimos?
Muy instructiva. Sí, Excelente. bastante, aprendimos bastante. Aprendimos. ¡Acha! Pero por eso quiero que vean bastante lo que es el contexto histórico. Eso les va a ayudar bastante cuando ustedes van a leer un pasaje bíblico. Usted va a poder entender por qué los autores escribían en ese momento lo que escribían. Profe, Y eso le otra pregunta. enriquece su mensaje. Dígame. ¿Usted no va a mandar ese material? ¿Sí, mi niña? Ajá. Para tenerlo y leerlo mejor. Se lo voy a mandar para que ustedes lo tengan, porque si no, ¿cómo van a poder hacer la práctica? Ajá, está bien. No se preocupe, yo se los mando. ¿Sí? Así que mis niñas, fue un privilegio conversar con ustedes, verlas algunas en medio de la oscuridad y que con los lentes las puedo ver bien como Alexandra que está en la oscuridad. Alexandra, la próxima semana te pones un foco ahí, mija. Es que el foco no da mucho, espérese. A verte la cara, pues ve. Mira, ni ahí te veo, mija. Ahora sí, oye, llegaste a la luz. El foco se está dañando, profe. Arrepiéntete y sal de la Hay oscuridad. que orar. Ese foco no se puede dañar en cuarentena también. Eso no es de Profesora Dios. Marilis, Es me que da el gusto profe no verla. estaba en la casa y ahora que regresé casi no hay luz. Bueno, yo no sé, Alexandra, qué vas a hacer otra semana. No te quiero en la oscuridad. Lo voy a Arrepiéntete. poner aquí, profe, ve. Mira, hija, usted tiene que salir del lado oscuro. Yuri. Yo sé dónde tú vives, Yuri. La estudiante Migdalia también se ve en oscuridad. Es que soy Oye, negra, Alex, Vianney. Natalia, No puedo ¿a quién le hacer- gusta la oscuridad? Ahora le gusta la oscuridad, oye. En la oscuridad. No, es que yo tengo muchos cables porque la pantalla de la computadora no me sirve. Tengo que poner la computadora a un lado, conectar con televisor a otro lado, así que ya no puedo hacer mucho. Ay, hermana, sea libre. Así que Va a ser difícil para mí quedarme callada, mamá. Ay. Sí, va a ser difícil quedarme callada. Dios mío. Te tienen castigada. Ay, Dios. Yo estoy bien con el tobillo. Oye, excelente. Ella fue mi enfermera, fue mi enfermera que me ayudó. Excelente profesora y enfermera. Que Dios te bendiga, María. Amén. Así que vamos a orar. Así que, Angélica, que no ha hablado, yo quiero que Angélica nos dirija en oración para terminar, mi niña. Okay. Dele, mi niña. Amante Dios, Padre Celestial, alabamos. Señor, te damos gracias, Padre, por la clase del día de hoy. Ha sido muy provechosa y bendición para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos para que cada una de las cosas que la persona nos enseña, Padre, las podamos poner en práctica, Señor Jesús, y podamos transmitir su verdad, Señor, con sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos y guárdanos en esta noche, Padre, que podamos estar en la próxima clase con nuestras tareas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar el material para que repasen y puedan hacer los trabajos. ¿Sí que? Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden siempre. Chao. Chao. No coman tanto que estamos en cuarentena, por favor. Que entramos como Barbie y vamos a salir como Barneys. Chao. Chao, bendiciones. Dios les guarde. Amén. Ay, qué lástima que se acabó. Pida más hora, pida más hora. ¡Óyela! Alexandra. Oye, estoy apoyando lo que dice mi pastora, ¿no? Gracias, Ale. Gracias. Yo voy a mi pastora. Dios tiene que orar. Yo voy a mi pastora, lo que mi pastora diga, ahí estamos. Ay, ay, ay. Ale, se me va a apagar el celular, tranquila. Ay, por favor. Hermana, apenas te vea, te regalo un cable, ¿ven? De verdad. Oye, Candy, ya que quedamos aquí, ¿tú hiciste grupo ya? Pero ¿tú has visto? Oye, tienen que cerrar. ¿Ve? Videollamada. ¿Qué pasa con ustedes? Cada una vaya abandonando.
Pero Dios les por esa guarde. plataforma, no. Chao, bendiciones. La verdad es que no, de verdad se va a apagar el celular. Chao, bendiciones. La quiero. ¿Sabes cómo se llama eso, Ale? Ora por ella. Chao que te di. Ese es un chao que te di. Aleluya. Chao. Bye, nos vemos, Chao, Candy. Dios te bendiciones. guarde. Bye. Amén. Paul. Madre, Edward. ya. Queremos irnos. Ay, es que la clase estaba tan buena que no van ganas de ir. Pero nos vemos, pues, bye. Ya se fue.